Buen día, emprendedor. Te saluda tu coach César Zapata del curso de física. El día de hoy vamos a hablar acerca de estática 1. Estática. ¿Qué es la estática? La estática es una parte de la mecánica que nos va a permitir estudiar el equilibrio de las fuerzas sobre un cuerpo en reposo. La estática va a analizar las cargas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. O sea, nada tiene que ver acá con el tiempo. ¿Ya? La estática, por ejemplo, te voy a explicar para ser más específico. Supongamos, ¿no? Tienes acá tu mesita. Ya, mira, ahí está. Voy a dibujar ahí la mesita. Profesor, esa es mi mesa, profesor. Ya, mira, ahí está. Esa es la forma de tu mesa. Quizás una mesa de forma cuadrada, ¿cierto? Y supongamos, pues, que estás trayendo de repente, se te ocurre, pues, ¿no? Tienes acá una caja llena de víveres de repente, ¿no? Ahí está, llena de víveres, de repente de tarro de leche, ¿no? Entre otros, ¿no? Arroz, azúcar, llena de víveres. Y si te ocurre colocarlo acá, mira, ahí tenemos la caja de víveres. ¿Observas bien? Ahí está la caja de víveres. Ahí está. Pregunta, imaginemos que esta mesa no es de madera, esta mesa es de plástico y pesa bastante. La estática me dice, mira, el cuerpo se mantiene estático, el cuerpo se mantiene inmóvil. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a existir varias fuerzas. A eso se refiere. La estática va a estudiar estas fuerzas. Estas fuerzas, estas fuerzas cuando el cuerpo se encuentra en reposo. Cuando el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Qué fuerzas encontramos acá, profesor? En primer lugar, seguramente me dirá, profesor, el peso. Tiene un peso acá. Acá tiene un peso, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ir estudiando, ¿no? Y todo peso, ¿no? La mesa me imagino que estará sosteniéndolo ahí, tratará de... Existe una otra fuerza también que lo sostiene ahí, no solamente el peso. Imagínate, si solamente fuera el peso, la mesa pues se va hacia abajo, ¿no? Entonces la mesa tiene que reaccionar, ¿no? Tiene que reaccionar. Otro ejemplo, ¿no te habrás dado cuenta de repente cuando tú has estado en tu hora de recreo, en tu break, de repente, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? En época escolar, tú habrás estado jugando con tus compañeros, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, a las fuerzas de repente, ¿no? A las fuerzas de repente, ¿no? Han estado empujándose, de repente ambos, así, ahí está, a las fuerzas. Ahí está. Entonces también encontramos ahí, ¿no? Tú aplicas una fuerza y él también está aplicando una fuerza, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se mantenga siempre en equilibrio. Y acá, ¿qué nos dice? Equilibrio estático, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a lo siguiente para seguir estudiando esta parte. Vamos a borrar esto de acá. Pero, ¿qué es la fuerza dinámica? ¿Qué es la fuerza dinámica? La dinámica, nos dice acá, la dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. Sin embargo, ¿qué es la estática y un ejemplo? La dinámica, su mismo nombre lo dice, ¿no? Está en el movimiento de los cuerpos, pero las fuerzas que se aplican ahí, ¿no? Entonces, es diferente. ¿Pero qué es la estática? La estática dice, a la persona que no se mueve, por ejemplo, se le califica como estática. No habrás escuchado, ¿no? En algún momento te han dicho de repente, ¿por qué no se mueve? Está estático. No se mueve, está estático, te dicen, ¿no? O sea, está inamovible, ¿cierto? Por ejemplo, dice, cuando escuché la noticia me quedé estática, ya que no supe cómo reaccionar. Tras el golpe, el jugador permaneció estático y preocupó a sus compañeros rivales. No te quedes estático, ven, ayúdame. ¿Cierto? ¿Te ha pasado de que tú estás viendo cómo de repente tu papá está haciendo algún quehacer, ¿no? Y tú te quedas en ese momento, te quedas pensando, de repente se te vino a la mente algunas cosas, ¿no? Y te quedas estático. Y de pronto tu papá te dice, a ver, ven hijo, ven, ayúdame, no te quedes estático, ¿no? Te quedas estático, inamovible, ¿no? Entonces, pasamos a la otra diapositiva y vemos lo siguiente acá. En consecuencia, ¿qué es una figura estática? Algo decimos que está estático cuando se halla inmóvil, justo lo que te acabo de mencionar, carente de movimiento, lo opuesto a la estática. Lo opuesto a la estática es la dinámica, ojo. ¿Por qué? Estática es inamovible. La dinámica es el cuerpo en movimiento. Mira, observa acá. Vemos acá una persona, un trabajador moviendo este cilindro. Entonces, este cuerpo está en movimiento. Le estamos dando movimiento, le están aplicando una fuerza ahí. ¿Cierto? Pero eso ya lo veremos
el próximo tema de dinámica. La estática es una rama de la ciencia física que estudia cómo actúan las fuerzas sobre los cuerpos quietos, ¿no? Acá vemos este elefante y vemos que está quieto, ¿no? Está en equilibrio, ¿no? Ahí no se va a mover, ¿no? Porque está en equilibrio. Ya, pero cuando empieza a moverse es un cuerpo en movimiento también, ¿no? ¿Has visto los carritos que cuando... ¿Quién no ha ido a metro? Pues, por ejemplo, a metro, a Plaza Vea, ¿no? Entonces vemos esos carritos, ¿no? Que sirven para poner ahí las cosas. No es cierto que tú cuando le empiezas a mover el carrito le das movimiento. Y dentro de ello llevas peso, ¿no? Claro, porque llevas todos tus productos, ¿no? Llevas peso. Igualmente, ¿no? Acá tenemos el vehículo, ¿no? También, por ejemplo, acá tenemos un bloque y lo jalamos de repente a otro carro, ¿no? Le das movimiento, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Vayamos a lo siguiente. Tipo de fuerza. Vamos a estudiar los tipos de fuerza. Existe el peso. El peso se va a definir como la fuerza de gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración. Acá tenemos, mira, el peso va a ser igual masa por la aceleración de la gravedad. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad en el sistema internacional es el newton, ¿no? Sería en newton, por ejemplo, 10 newton, 20 newton, 40 newton, 50 newton, ese es el peso. Todo se calcula en función a los newton. Profesor, ¿y qué es el newton? ¿Cómo es eso, profesor? ¿Te has dado cuenta, alumno, que, por ejemplo, cuando vas a comprar tú al mercado y dices, dame 5 kilos de arroz, 5 kilogramos, esa palabra, kilogramos, ya está calificando ese 5. Son las unidades de medida. Acá en las unidades de medida en estática va a ser el newton. 10 newton, 20 newton, etc. Pero ¿cómo se calcula ese peso? Acá, la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es en kilogramos, la gravedad siempre te la van a dar. Es 9 punto y picos, ¿no? En la cual nosotros generalmente lo colocamos de forma redondeada, que es 10, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Mira, dice, para un objeto en caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él. Por lo tanto, la expresión para el peso derivada de la segunda ley de Newton es, observamos acá, el peso es igual masa por la gravedad. Se aplica en todo momento, incluso cuando el objeto no está acelerado. Peso, fuerza neta externa, es igual a la fuerza neta externa, ¿no? Masa por la aceleración de la gravedad. Si el objeto está en caída libre, sin aplicarse ninguna otra fuerza que la gravedad, dice, ¿no? Entonces, esto de acá solamente si el objeto, la fuerza externa solo si el objeto está en caída libre, dice, ¿no? Que vamos a ver un ejemplo más adelante. Fuerza normal. La fuerza normal es otro elemento que se va a estudiar también. Es un tipo de fuerza de contacto ejercida sobre la superficie, sobre un objeto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de repente, por ejemplo, un objeto, ¿no? En esta parte. Tengo acá este celular, ¿no? Lo sostengo sobre mi puño. ¿Te das cuenta? Mira, lo sostengo sobre mi puño. Pero el celular tiene un peso, ¿cierto? El celular tiene un peso. Pregunta, ese peso está yendo hacia arriba o hacia abajo. Bien, rápidamente yo te leí el pensamiento, me estás diciendo, profesor, va hacia abajo, correcto, va hacia abajo, pero ¿qué? Mira, así, va hacia abajo, ahí está, va hacia abajo el peso. Pero, ¿quién lo está sosteniendo? ¿No es cierto que mi puño? Si yo dejo de poner fuerza en mi puño, el peso va a caer más, ¿no? Va a caer, definitivamente. Entonces, para eso, yo estoy ejerciendo una fuerza. Esa fuerza se llama fuerza normal, o también conocida como fuerza de reacción. Por ejemplo, al peso, yo reacciono. Al peso, yo reacciono. Imagínate, de repente se te va a caer en estos momentos el techo, tú vas a tratar de agarrarlo, ¿cierto? Para que no se te caiga encima, ¿no? Vas a poner toda tu fuerza, esa es tu fuerza de reacción. ¿Te das cuenta? Entonces, así es, alumno. Entonces, eso es lo que estoy explicando para que puedas entenderme mejor. Entonces dice, es un tipo de fuerza de contacto ejercida sobre una superficie, sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. Esta parte quiero que tengas en cuenta porque al ejercer una fuerza va a formar un ángulo. Por eso dice perpendicular. Ese ángulo que forma es un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Supongamos que un bloque de masa, dice acá M, o los libros de la imagen están en reposo, ¿ya? Sobre una superficie horizontal, como se encuentra en la figura. Las únicas fuerzas que actúan sobre el peso es la fuerza de contacto superficie, como te había dicho, más conocido como la fuerza normal, ¿ya? O fuerza de contacto, o fuerza de reacción, que lo llamamos también. Fuerza de tensión. Se conoce como una fuerza de tensión a la fuerza que aplicada a un cuerpo estático
tiende a producirse una tensión. Este último concepto posee diversas definiciones, ya que depende de la rama del conocimiento desde la cual se analiza. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias. Claro, ¿no? Por ejemplo, supongamos pues que ustedes conocen un péndulo, ¿no? De repente, ¿no? Yo agarro algo para poder amarrar acá, por ejemplo, tengo este resaltador. O sin ir tan lejos, ¿ya? Sin ir tan lejos. Por ejemplo, tengo este reloj, ¿no? Este reloj, yo lo voy a sostener con una tensión. Mira, mira, observa. Hay dos cuerdas que están sosteniendo este reloj, ¿cierto? Dice, se conoce como fuerza de tensión la fuerza aplicada a un cuerpo elástico. Tiene al producirse una tensión. Mira, para yo poder sostener tengo que tenerlo ahí bien tensionado, ¿cierto? Bien tensionado para que no se caiga. Entonces, acá, en la mano derecha y en la mano izquierda, yo estoy ejerciendo dos fuerzas de tensión, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder contrarrestar este peso de acá, ¿correcto? Entonces, las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un grupo a otro cuando en los extremos, ¿no? Cuando en los extremos de una cuerda, cuando en los extremos de una cuerda, bueno, sí, hubo un inconveniente, creo, pero no se preocupen, acá estamos nosotros. Bien, te decía, pues, mi estimado alumno, que existe esa fuerza de tensión, ¿no? Esa es la tensión que nosotros ejercemos, lo que te acabo de explicar acerca del reloj, ¿no? Acá está el tema del reloj, mira, observa, acá está el tema del reloj, ejercemos dos fuerzas de tensión. Dice, las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro, cuando en los extremos de una cuerda se aplican las dos fuerzas iguales y contrarias. La cuerda se pone tensa, dice, ¿no? Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. Exacto, ¿no? Soporta esa cuerda. Ustedes de repente en algún momento habrán jugado de repente, ¿no? Cuando jalan ambos, de repente un grupo de personas jala una sola cuerda. El otro grupo también, ¿no? Están jalando, jalando. Ahí hay una fuerza de tensión. Observamos acá en este ejemplo, mira. Tenemos acá, por ejemplo, la fuerza, esta es la fuerza, ¿no? La fuerza que está ejerciendo esta mano para poder levantar este peso. Acá hay un peso, este es el peso. Recuerda que se mide en Newton, ¿no? Este es el peso. Acá existe también, esta es la tensión de la cuerda hacia arriba. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y acá hay fuerza normal, hay fuerza de reacción? No, porque no está sobre de repente, ninguna superficie, ¿no? No hay superficie, por eso es que no hay. Entonces acá jalamos, esto de acá es una polea, ¿ya? Una polea. Una polea ideal le vamos a poner. Porque cuando es una polea real, esta polea va a tener peso, ¿cierto? Entonces, colocamos acá, la fuerza hacia arriba es la fuerza de tensión. Ahí está. Acá, profesor, ¿será lo mismo? Sí, también, la fuerza de tensión también. Entonces, pero acá estamos ejerciendo una fuerza también. Es la fuerza de tensión. ¿Te das cuenta? Entonces, fuerza es igual a la reacción, me dicen acá. La fuerza es igual a la reacción. Porque, ¿qué pasa si tú sueltas la cuerda? Se va a caer, pues. Este peso va a caer. Entonces nosotros tenemos que jalar con el mismo peso. ¿Existirá un equilibrio? Sí. Por ejemplo, si el peso es de 50 newtons, ¿cómo tiene que estar jalándose? Con 50 newtons también, ¿sí o no? Con 50. Acá, ¿cómo va a ser este peso? 50 newtons también. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de reacción que tiene acá? Esta fuerza que estoy ejerciendo, ¿cuánto vale? 50 newtons. Así de esta manera, mi estimado alumno. Vamos a pasar a lo siguiente. Y tenemos pues los ejercicios de tu libro Aplica Emprendedor. Observa bien. Es algo fácil y sencillo. Mira, observa bien. Tenemos acá, calcula el peso del bloque, dice, ¿no? Tenemos la fuerza de gravedad, la aceleración de la gravedad. Para calcular el peso del bloque va a ser igual la masa por la aceleración de la gravedad, en este caso, ¿no? Tenemos acá la masa, el peso del bloque va a ser igual a la masa, que es 6 kilogramos, por, acá me da, mira, 10 metros por segundo cuadrado. Ahí está. 6 por 10, esto me va a dar 60. ¿60 qué? 60 newtons. Recuerda que se calcula en newtons. Ahí está. Y acá está, mira.
Ahí está. Vamos con la segunda pregunta, la tercera pregunta en este caso, ¿no? En relación al tema de tu libro Aplica Emprendedor. Si la masa de un gatito es 5 kilogramos, calcular el peso. Supongamos que acá está tu gatito, mira, ahí está, vamos a poner un dibujo tan primorioso ahí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no me sale muy bien, acá está el gatito, mira ese gatito que voy a dibujar. Parece un león con ese gatito, ahí están sus orejitas, ahí están sus orejitas, ahí está. Ahí están sus orejitas. Entonces, el peso de este gato me dicen que es de 5 kilogramos. Este gato pesa 5 kilos. Ah, pesa bastante, ¿no? Calcular el peso. Entonces, yo calculo el peso. Dices tú, 5 kilogramos. Lo multiplicamos por 10. Lo multiplicamos por 10. Esto es igual 50 newtons, ¿correcto? 50 newtons. Así lo calculamos, 50 newtons. Ya tú lo dibujas más bonito el gatito, pues, ¿ya? Vamos a continuar, vamos con la pregunta número 5 de tu libro Aplica Emprendedor. Y tenemos lo siguiente, mira, observa bien. Dice, en la gráfica, calcula el peso del bloque. De la misma manera, mira, el peso va hacia abajo, ahí está. El peso va hacia abajo. Pero recuerda que acá, ¿dónde está la fuerza de reacción? A ver, este es el peso. La fuerza de reacción siempre va a ir de manera perpendicular a la superficie, mira. Y acá va a formar un ángulo de 90 grados. Ahí está. Se dice, mira, hay una propiedad de que si esto vale alfa, por ejemplo, este ángulo vale alfa, este angulito de acá también va a valer alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la fuerza de reacción. La fuerza de reacción, ojo, o conocido como la fuerza normal. Fuerza normal o fuerza de reacción. ¿Está bien? Te estoy enseñando ese tipo de fuerzas que existen acá. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué es lo que te piden en realidad? Te piden calcular el peso, ¿no? El peso es lo que es 3 kilogramos, multiplicamos por 10, facilito, mira, y te da 30 newtons. Eso es todo lo que tienes que hacer, mi estimado alumno. Vayamos con el siguiente ejercicio. Si un cuerpo pesa 450, dice, ¿cuál es su masa? Pregunta, mira, la fórmula para poder hallar el peso va a ser igual a masa por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Tú reemplazas, ¿cuánto vale el peso? Te dicen, 450 newtons. Esto es igual a la masa, que no sabes, por 10. Se va 10 con 10 acá, te queda 45 kilogramos, porque recuerda que la masa está en unidades de kilogramos. Así es como queda este ejercicio. Vayamos a la pregunta número 8. O 9, perdón, ¿no? Porque siempre se resuelven los impares acá. Borramos esta parte y se determina el peso de 5.3 kilogramos con gravedad, ¿no? Aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, alumno, mira, observa. El peso va a ser igual, recuerda, masa por la gravedad. ¿El peso a qué es igual? No lo conoces. En la masa, ¿cuánto es? 5,3 por 10, ¿no? Operamos esto de acá, ¿cuánto te sale? 53 newton. Esto de acá es el peso. Entonces el peso me imagino que está acá, supongamos que está en la superficie, colocamos acá el peso de este bloque de 5,3, ¿no? 5,3 kilogramos. Recuerda que el peso va hacia abajo y acá siempre va a haber una fuerza normal, una fuerza de reacción. Recuerda siempre que las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo, ¿ya? Vamos a continuar. Pregunta número 11. Voy a borrar esta parte de acá. Borro esta parte y decimos, ¿no? Grafica el peso y la fuerza de reacción normal en la siguiente figura. Perfecto, mira, justo te estaba enseñando, no nos habían pedido en los ejercicios anteriores, sin embargo, yo te estaba enseñando cómo graficar el peso, ¿cierto? Mira, podemos hacerlo bien bonito, siempre se parte de la parte céntrica del objeto, ¿no? En este caso, por ejemplo, mira, tenemos acá el punto centro de este peso, de este bloque es acá. Entonces partimos de ahí, mira, voy a calcularlo acá, parto de ahí y el peso va hacia abajo, mira. Este de acá, lo que acabo de dibujar, se llama el peso. Este es el peso de acá, la fuerza, ¿no? El peso. Ahí está, W le he puesto, ¿no? Ahora, ¿cuál será la fuerza de reacción? La fuerza de reacción siempre está perpendicular a la superficie, ¿cierto? Recuerda, la fuerza de reacción siempre está perpendicular a la superficie, pero yendo siempre al punto centro, mira. ¿Cuál es el punto centro? El
punto centro es este de acá, ¿no? Bueno, no sé, un ratito. Vamos a ver, la parte de la superficie está así, mira. Ahí está. Esta es la fuerza de la reacción, ahí está. Siempre va hacia el centro. Siempre va hacia el centro, ¿está bien? Entonces, mira, ahí tenemos. Acá está formando un ángulo de 90 grados. Mira, este ángulo de 90 grados. Todo, o sea, un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Ahí está. Bueno, ponemos una paralela ahí, por ejemplo, por este de ahí, está formando un ángulo de 90 grados. Todo un ángulo de 90 grados. Pero recuerda que este ángulo alfa es igual a este ángulo que forma el peso con la fuerza normal o la fuerza de reacción. ¿Ya? Son iguales. Entonces, esto va a quedar así, mira, yo lo dibujo así. Acá está el peso y acá está la fuerza de reacción o la fuerza normal. Entonces recuerda que todo esto forma ángulo de 90 grados. Pero este angulito que yo te digo, alfa, este de acá, va a ser igual, ojo, a este ángulo que forma esta superficie con la parte de acá, ¿no? Este ángulo son iguales. Bueno, eso es para que lo tengas como dato, como propiedad, ¿ya? Pero así va dibujado. Tú lo haces más bonito ahí, con tu regla, le das mejor acabado. Pasemos a lo siguiente, la pregunta número 13. En la pregunta número 13, mi estimado alumno, tenemos acá lo siguiente. Calcula la fuerza de reacción normal. La fuerza de reacción normal, perfecto. Se refiere pues a la reacción, ¿no? Acá tenemos el peso. ¿Cuánto valdría el peso? Mira, el peso es 10 kilogramos, la masa es 10 kilogramos. Entonces yo calculo ahí, el peso va a ser 10 por la aceleración de la gravedad, que es 10, me va a dar 100 newton, ¿cierto? 100 newton. Ahí está. Entonces acá tenemos 100 newton. Listo. Pero este peso va a generar una fuerza de reacción hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa fuerza de reacción? La fuerza de reacción normal, la fuerza normal. Entonces, tenemos acá que si tiene un peso de 100, yo también voy a tener que aplicar el mismo peso. Entonces, acá concluimos que la suma de fuerzas hacia arriba van a ser igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Ojo, a la suma de fuerzas hacia abajo. Ahora, hay otra propiedad más ahí. La suma de fuerzas hacia la izquierda o hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas hacia la izquierda. No te vayas a olvidar. Nosotros vamos a aplicarlo primero. Vamos a aplicar esto de acá. ¿Por qué? Mira, ¿quiénes van hacia arriba? La fuerza normal. ¿Quiénes van hacia abajo? 100 newtons. El peso. Por lo tanto, la fuerza normal de reacción sería 100. Así es como queda el ejercicio. Vayamos a ver el otro ejercicio. A ver. Tenemos acá un péndulo, ¿no? Calcular el módulo de fuerza-reacción, ¿no? Tenemos acá el módulo de fuerza de reacción normal. Si la masa de la esfera es de 4 kilogramos. Observamos, mira, alumno. Mira, primero vamos a hallar el peso. El peso va a ser igual 4 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 10. Esto es igual 40 newton. Ya tenemos ahí 40 newton. Entonces, partimos de acá. El punto medio es hacia abajo, 40 newtons. Ahí está el peso. Esto es 40 newton. Acá hay una fuerza de tensión, alumno. Mira, acá en esta parte hay una fuerza de tensión. ¿Cierto? Hay una fuerza de tensión acá. Esta es la tensión. Incluso me dicen ahí que vale 37 grados, ¿cierto? 37 grados, sí, específicamente. Entonces, acá hay una fuerza de tensión. Esta es la fuerza T, fuerza de tensión, ¿no? Pero acá existe una fuerza de reacción normal. ¿Cuál es la fuerza de reacción normal que me están diciendo? El que siempre va hacia el punto y va formando 90 grados. Ahí está, mira. Esta es la fuerza de reacción. Esta es la fuerza de reacción en el punto A, ¿cierto? Acá me va a formar un ángulo de 90 grados. Te lo había dicho, ¿cierto? Un ángulo de 90 grados me forma. Acá forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, tenemos ahí, me dicen, calcular el módulo de reacción normal, donde la masa es de 100, donde la masa es 4 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta, mira, vamos a unir todo esto. La tensión, vamos a unir la fuerza de reacción normal y el peso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo calculo todo esto? Mira, acá tenemos el peso, 40. Esta es la tensión, 37. Profesor, me hace recordar a un ángulo de 90 grados. Claro, sí, un ángulo de 90 grados. Mira, observamos acá.
Las fuerzas están así, de esta manera. Viene así la fuerza normal, la fuerza de reacción. Ahí está. Esta es la fuerza de reacción. Esta es la tensión, ¿cierto? Esta es la tensión. Que va a formar acá un ángulo de 37 grados. Y acá está el peso, ¿cierto? Acá está el peso. Entonces, ¿qué me dice? Y calcula el módulo de la fuerza de reacción normal. Acá está, en la fuerza de reacción normal. Si acá tenemos un peso de 40, ¿no? Acá tenemos un peso de 40. Entonces dice, calcula el módulo de la fuerza de reacción normal. El módulo, acá está el módulo. Ahí está, este es 37. Pero recuerda, a ver, acá forma un ángulo de 37 grados. La tensión está por acá. Bueno, vectores, utilizamos vectores, alumno. Y acá forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Este de acá está formando 90 grados precisamente, está formando un ángulo de 90 grados con el peso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 90 grados, este es 40 newton, este es 53 grados, ¿cierto? Acá va a ser 4 por 10, ¿no? Por teorema de triángulos notables, acá va a ser 30 entonces, por lo tanto la tensión es 50, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos acá que la fuerza de reacción va a ser igual, ¿cuánto? 40 newtons también, ¿no? ¿Cuánto va a ser la fuerza de reacción? 30, ¿no? 30 newtons. Acá tenemos. Así de esta manera calculamos, ¿no? A través de vectores. ¿No? Un tema al principio de física. Bueno, quiero agradecerte por tu atención, por tu concentración acá. No te olvides de desarrollar tus ejercicios de tu libro Aplica, de tu libro de física, de actividad emprendedora. Que tengas un excelente día. Muchas gracias.